Hola, mi nombre es Diomer Tapia Díaz, estudiante de la carrera profesional Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Nacional de Jaén. En esta oportunidad les voy a explicar un ejercicio que tiene que ver con cinemática de una partícula en un cuerpo rígido. El problema planteado es el siguiente, dice: el disco rueda sin deslizarse y en el instante dado su velocidad y aceleración angular es la que se muestra. Determinar la velocidad y aceleración angulares del eslabón ranurado AC en el instante. La clavija B está fija en el disco. Entonces, lo que nos piden es hallar la velocidad y aceleración en el eslabón, pero la velocidad y aceleración de todo el eslabón ranurado AC. Entonces, vamos a aprovechar teniendo un punto fijo que es la clavija en el punto B, vamos a decir que la velocidad tanto para el disco como para el eslabón va a ser el mismo. Entonces vamos a iniciar hallando la velocidad en el disco porque tenemos los datos completos, nos dan el radio y la velocidad angular, que es suficiente para hallar la velocidad en el punto B para el disco. Entonces, como el disco va a girar en sentido horario, la velocidad va a tener este sentido, va a ir hacia acá. Entonces la velocidad en B tiene ese sentido. Y como podemos ver, para el disco la velocidad en B va a ser igual a la velocidad angular por el radio desde B respecto al centro instantáneo. Entonces, reemplazando los datos, diríamos que B, la velocidad en B va a ser igual a la velocidad angular. ¿Cuánto es la velocidad angular? 2 por el radio de B visto por el centro instantáneo, que es 0,36. Entonces la velocidad en B sería igual a 0,72 metros por segundo. Muy bien, ya hallamos la velocidad en B para el disco. Entonces ahora vamos a hallar su aceleración en el punto B para el disco. Entonces vamos a decir que la aceleración en B va a ser igual a la aceleración en O. La aceleración en O, como podemos ver, como se encuentra en el centro, nunca se va a acercar al centro instantáneo, siempre se va a trasladar en este sentido. La aceleración en O siempre se va a trasladar en este sentido, de modo que es el punto centro y nunca se va a acercar al centro instantáneo porque está apoyado en una superficie plana. Entonces, vamos a decir que la aceleración en el punto O va a ser igual a la aceleración angular por el radio desde O visto por el centro instantáneo. Entonces, hallando esos valores, diríamos que la velocidad angular nos lo están dando es 4 por el radio de O visto por el centro instantáneo, que es 0,21. Entonces la aceleración en el punto O sería igual a 4 por 0,21 es 0,84 radianes por segundo al cuadrado, perdón, por metros al cuadrado. Entonces, por metros por segundo al cuadrado. Entonces ya hallamos la aceleración en el punto O. Vamos a reemplazar los datos, que sería igual, muy bien, teniendo en cuenta el eje de coordenadas para el disco X, Y, vamos a decir que la aceleración en el punto O, como va hacia la derecha, está en X, diríamos que es 0,84 y más la aceleración angular, que va a ser igual, la aceleración angular también nos están dando que es 4, pero como está en sentido horario es signo negativo, menos 4 en el eje rotatorio, en el eje Z. Entonces multiplicado por
el radio de B visto por O. El radio de B visto por O, que sería 0,15 J menos la aceleración angular, que es 2 al cuadrado, por el radio de B visto por O, es el mismo 0,15 J. Muy bien. Entonces, ahora vamos nada más a efectuar la ecuación y diríamos que la aceleración en B es igual a 0,84 I más 4 por 0,15 sería 0,6 K por J menos I por menos más, entonces sería más I menos 2 al cuadrado es 4 por 0,15 sería 0,6 J. Muy bien, entonces la aceleración en B, acá dejándolo en función a I y a J, quedaría como 0,84 más 0,6 I, que sería 1,44 I menos 0,6 J. Muy bien, ya tenemos la aceleración. Muy bien, continuando entonces, la aceleración en B hemos encontrado es 144 menos 0,6 J. Muy bien, ahora vamos a analizar la velocidad y la aceleración en el eslabón, porque ahí es donde nos piden, en el eslabón ranurado AC, pero para el eslabón vamos a utilizar otro eje de coordenadas, X' y Y'. Como la velocidad en B es la misma, tiene este sentido, vamos a decir que la velocidad para el eje Y' va a ser igual, la velocidad en B para Y' va a ser igual a la velocidad en B por el seno de un ángulo que va a estar acá, que es el mismo de acá por alternos internos, por el seno de θ. Y la velocidad en el eje X, que va a ser igual a la velocidad en B por el coseno de θ. Muy bien, para ello vamos a tener que hallar el ángulo. Como podemos ver, nos dan un triángulo notable donde podemos hallar el ángulo. Entonces vamos a decir, como tenemos cateto opuesto e hipotenusa, entonces vamos a hallar con la fórmula del arcoseno. Entonces el ángulo va a ser igual al arcoseno de 0,36 entre 0,61. Muy bien, el ángulo va a ser igual a 36,169 grados. Entonces, ahora tan solamente, ahora ya tenemos el ángulo, tan solamente vamos a reemplazar, entonces vamos a ponerle por acá el seno del ángulo, que es 36,169, y por acá vamos a poner el coseno de 36,169. Muy bien, entonces vamos a hallar el seno de 36,169, que va a ser igual a 0,590, y el coseno del mismo ángulo, que va a ser igual a 0,807. Muy bien, entonces ahora vamos a reemplazar los valores en la velocidad en B para el eslabón. Entonces la velocidad en B para el eslabón es la velocidad en B, que ya lo hemos hallado, es 0,72 por el coseno del ángulo, que es por 0,807 en el eje Y prima, más 0,72 por el seno,
que es 0,590 en el eje J'. Esto va a ser igual, la velocidad en B no va a existir porque es un punto fijo, entonces vamos a decir que es 0 más la velocidad angular del eslabón, que es menos la velocidad de A a C en el eje de coordenadas Z' por el radio de B con respecto a A, que va a ser igual a, como va hacia la izquierda, como podemos ver, entonces sería menos 0,61 y sumado con la velocidad de B respecto a, la velocidad de B respecto a va a ir en este sentido, la velocidad de B respecto a tiene este sentido, entonces como va hacia la derecha va a ser igual a la velocidad en B respecto a de I. Muy bien, entonces ahora vamos a efectuar en la ecuación y vamos a decir 0.72 por 0.807 va a ser igual a 0,581 y prima, acá todos son en el eje de coordenadas prima, entonces más 0,72 por 0.590, esto va a ser igual a 0,425 J', esto va a ser igual a 0,61 velocidad angular de A a C, K por I, que sería J menos por menos más, entonces quedaría con signo positivo, más la velocidad de B visto por A en el eje I'. Entonces, como podemos ver, el vector I con la velocidad de B respecto a A van a ser, están en el mismo sentido, por lo tanto la velocidad en B visto por A va a ser igual a 581 y la aceleración angular entonces de AC, como está en el eje Y', entonces va a ser igual a 0,42 entre 0,61, esto va a ser igual a 0,697 radianes por segundo. Acá es la velocidad metros por segundo. Bien, continuando con el ejercicio, hemos tratado de sacar los datos a un solo lado para luego reemplazarlos en la aceleración para el eslabón ranurado. Entonces, como tenemos la aceleración en B en el eje de coordenadas X, Y, vamos a tratar de trasladarles al eje de coordenadas X', Y'. Haciendo eso, vamos a obtener este valor. Como sabemos que en el eje X', Y', vamos a tener una aceleración hacia la derecha y una aceleración hacia abajo por el signo negativo. Entonces, al hacer la descomposición para obtener en el eje X', Y', en el eje X es 1,44 y hacia abajo es 0,6. Haciendo la descomposición en el eje de coordenadas X', Y', tendríamos 1,44 por el seno de este ángulo. El ángulo, como ya le tenemos, es θ, que va a ser igual a 36,169. Entonces le vamos a poner nada más por el seno de θ. Y en el eje X'
sería igual a 1,44 por el coseno de θ. Lo mismo hacemos para la aceleración que va en el eje Y, para descomponerla en el eje Y', entonces quedaría como 0,6, el ángulo va a ser el mismo de acá, θ, este ángulo de acá, entonces por el coseno de θ, y acá sería 0,6 por el seno de θ. Muy bien, haciendo la operación acá te va a dar este resultado. Estos, como están en sentidos opuestos, se van a restar, y estos, como están en el mismo sentido, se van a sumar. Haciendo la operación te va a dar este resultado en el eje de coordenadas X' y Y'. Muy bien, reemplazándolo los datos en la aceleración para B, Acá sería igual a, para el eje X', 1,517 en el eje Y' más 0,365 en el eje de coordenadas J'. la aceleración en A, como veíamos en la parte inicial, en el punto A es un punto fijo, entonces La aceleración va a ser 0 más la aceleración angular, en el eslabón ranurado va a ser igual a menos, porque es en sentido horario, la velocidad angular de A a C, porque tiene el sentido horario. entonces respecto al eje Z, Porque es ahí donde se va a realizar el movimiento. entonces como estamos en el eje de coordenadas X' y Y', también sería un Z' multiplicado por el radio de B visto por A. El radio de B visto por A, le tenemos acá, es 0,61, pero como iba hacia la izquierda, como iba en este sentido, respecto al eje de coordenadas X', entonces era menos 0,61 y menos la velocidad angular, que es la misma la que está acá. Entonces, para este punto va a ser de forma escalar nada más, sería 0,697 al cuadrado por el radio. El radio de B visto por A es el mismo de acá, es menos 0,61 y prima más 2 veces la velocidad angular de forma vectorial. Entonces sería de forma vectorial, como va en sentido horario, va a ser menos 0,697 multiplicado por la velocidad de A respecto a B, también le tenemos acá, de forma vectorial, entonces sería como la velocidad de B respecto a va a tener este sentido, por lo tanto sería más I. Entonces sería 0,581 y prima positivo. Perdón, como este era en el eje de coordenadas, como eran vectorialmente, entonces sería K' más la aceleración de A a C. La aceleración de A a C Va a tener el mismo sentido que la velocidad de B respecto a A. Como tiene el mismo sentido, entonces sería la aceleración en B respecto a, como es de forma vectorial, sería I'. Entonces, ahora tan solamente vamos a efectuar en la ecuación y quedaría, acá queda igual 1,517 I' más 0,365
J' va a ser igual a 0,61 por la velocidad, acá es aceleración angular, porque estamos en la aceleración angular, entonces quedaría como 0,61 por la aceleración angular de A a C, o sea, en el eslabón AC. Menos por menos da más, K por I que da J'. Menos, ahora nos vamos a apoyar en la calculadora, entonces vamos a decir que 0.697 al cuadrado por 0.61. Esto va a ser igual a 0,296. Muy bien, ahora vamos a ver los signos. Menos por menos da más, entonces acá es positivo. Muy bien, acá sería más 2 por 0.697 por 0.581. Esto va a ser igual a 0,810. Ahora vamos a ver los signos. Entonces quedaría K por I, que sería J'. Perdón, acá también es I'. Acá es I'. Entonces, acá quedaría K por I, J menos por más, menos. Entonces acá el signo sería menos. Más la aceleración de B visto por A en el eje de coordenadas X'. Entonces, como ya tenemos en el eje de coordenadas X' y Y', como lo que nos piden en el problema es la aceleración angular de AC, o sea, en el eslabón, y como la aceleración del eslabón solamente está en el eje Y', entonces vamos a igualar todos los que están en el eje Y' de forma escalar. Entonces vamos a decir, como está en el eje Y', sería 0,365, va a ser igual, el que está en J es 0,61 de la velocidad angular de A a C, menos 0,810. Muy bien, ahora despejando la aceleración angular quedaría, esto pasaría con signo cambiado, entonces sería igual a 0.365 más 0.810. Esto va a ser igual a 1,175, va a ser igual a 0,61 por la velocidad angular de AC, despejando la velocidad angular de AC o en el eslabón, como también lo podemos decir en el eslabón ranurado, entonces sería a 1,166 entre 0,61, que sería igual a 1,926 radianes sobre segundos al cuadrado. Muy bien, eso ha sido todo el ejercicio. Gracias.